Párrafo 4. Deberes y derechos que nacen del matrimonio. Artículo 108. Apellido de la mujer casada. Por el matrimonio, la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. Artículo 109. Representación conyugal. La representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges, quienes tendrán autoridad y consideraciones iguales en el hogar. De común acuerdo fijarán el lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y a la economía familiar. En caso de divergencia entre los cónyuges, el juez de familia decidirá a quién le corresponde. Artículo 110. Protección a la mujer. El marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar, de acuerdo con sus posibilidades económicas. Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos durante la minoría de edad de estos últimos. Artículo 111. Obligaciones de la mujer en el sostenimiento del hogar. La mujer deberá también contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar. Si tuviere bienes propios o desempeñare algún empleo, profesión, oficio o comercio, pero si el marido estuviere imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, la mujer cubrirá todos los gastos con los ingresos que reciba. Artículo 112. Derechos de la mujer sobre los ingresos del marido. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salario o ingresos del marido, por las cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Igual derecho compete al marido en los casos en que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia. Artículos 113 y 114, derogado. Artículo 115. Representación de la mujer. En caso de divergencia entre los cónyuges en cuanto al ejercicio de la representación conyugal, el juez de familia, considerando la conducta de cada uno de los integrantes de la pareja, tanto afuera como dentro del hogar, designarán a cuál de los cónyuges confiere la representación, indicando el tiempo por el que se le confiere y las condiciones que debe cumplir el otro cónyuge para recuperar la posibilidad de ejercer nuevamente la misma. En todo caso, la administración se ejercerá individualmente, sin necesidad de declaratoria judicial para tal efecto en los siguientes casos. 1. Si se declarara la interdicción judicial de uno de los cónyuges. 2. En caso de abandono voluntario del hogar o por declaratoria de ausencia. Y 3. Por condena de prisión, por todo el tiempo que dure la misma. Párrafo 5. Régimen económico del matrimonio. Artículo 116. Capitulaciones matrimoniales. El régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes antes o en el acto de la celebración del matrimonio. Artículo 117. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio. Artículo 118. Son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes. 1. Cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor lleguen a 2,000 quetzales. 2. Si alguno de los contrayentes ejerce profesión, arte u oficio que le produzca renta o emolumento que exceda de 200 quetzales al mes. Si alguno de ellos tuviera en administración bienes de menores o incapacitados que estén bajo su patria potestad, tutela o guarda. Y 4.
si la mujer fuere guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado. Artículo 119. Las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio. El testimonio de la escritura o la certificación del acta se inscribirán en el registro civil, una vez efectuado el matrimonio, y también en el registro de la propiedad, si se afectaren bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Artículo 120. Son nulas y se tendrán por no puestas las cláusulas de convenio que contravengan las disposiciones de la ley o restrinjan derechos y obligaciones de los cónyuges entre sí o con respecto a los hijos. Artículo 121. Las capitulaciones deberán comprender: 1. La designación detallada de los bienes que tenga cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio. 2. Declaración del monto de las deudas de cada uno. Y 3. Declaración expresa de los contrayentes sobre si adoptan el régimen de comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de comunidad de gananciales, o con las modalidades y condiciones a que quieran sujetarlo. Artículo 122. Comunidad absoluta. En el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. Artículo 123. Separación absoluta. En el régimen de separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. Serán también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios profesionales o en el ejercicio del comercio o industria. Artículo 124. Comunidad de gananciales. Mediante el régimen de comunidad de gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio y de los que adquieren durante él por título gratuito o con el valor de unos y otros, pero harán suyos por mitad, al disolverse el patrimonio conyugal, los bienes siguientes. 1. Los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes. 2. Los que compren o permuten con esos frutos, aunque se haga la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges. Y 3. Los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Artículo 125. Alteración de las capitulaciones. Los cónyuges tienen derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen económico del patrimonio conyugal durante el matrimonio. La modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá hacerse por medio de escritura pública que se inscribirá en los registros respectivos y solo perjudicará a tercero desde la fecha de la inscripción. Artículo 126. Régimen subsidiario. A falta de capitulaciones sobre los bienes, se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales. Artículo 127. Bienes propios de cada cónyuge. No obstante lo establecido en los artículos anteriores, son bienes propios de cada cónyuge los que adquiera por herencia, donación u otro título gratuito, y las indemnizaciones por accidentes y por seguros de vida, de daños personales o enfermedades,
deducidas las primas pagadas durante la comunidad. Artículo 128. Sostenimiento del hogar. La separación absoluta de bienes no exime en ningún caso a los cónyuges la obligación común de sostener los gastos del hogar, la alimentación y educación de los hijos y las demás cargas del matrimonio. Artículo 129. Menaje de la casa. Corresponde exclusivamente a la mujer el menaje del hogar conyugal, exceptuándose únicamente los objetos de uso personal del marido. Artículo 130. Cónyuges extranjeros. El régimen de bienes entre cónyuges extranjeros de una misma nacionalidad se determina, a falta de capitulaciones, por la ley personal que les es común en el momento de la celebración del matrimonio, y si fueren de distinta nacionalidad, por la del lugar en que los esposos fijaron el primer domicilio conyugal. El cambio de nacionalidad de los esposos o de uno de ellos no tendrá influencia sobre el régimen de los bienes. Artículo 131. Administración. Bajo el régimen de comunidad absoluta o en el de comunidad de gananciales, ambos cónyuges administrarán el patrimonio conyugal, ya sea en forma conjunta o separadamente. Cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos, sin perjuicio de responder ante el otro por la disposición que hiciere de los bienes comunes. Artículo 132. Oposición. Cualquiera de los cónyuges puede oponerse a que el otro realice actos que redunden o puedan redundar en perjuicio del patrimonio conyugal. También puede pedir al juez que haga cesar la administración del otro cónyuge, así como que modifique el régimen económico del matrimonio por el de separación de bienes cuando el otro cónyuge incurra en negligencia, incapacidad o imprudencia en la administración del patrimonio conyugal, poniendo en riesgo el patrimonio o el adecuado suministro de alimentos para la familia. Artículos 133 y 134. Derogados. Artículo 135. Responsabilidad de los bienes comunes. De las obligaciones que contraiga cualquiera de los cónyuges para el sostenimiento de la familia, responderán los bienes comunes, y si estos fueren insuficientes, los bienes propios de cada uno de ellos. Artículo 136. Hechos ilícitos. La responsabilidad civil por hechos ilícitos de un cónyuge no obliga al otro en sus bienes propios ni en su parte de los comunes. Artículo 137. Deudas anteriores al matrimonio. Las deudas anteriores al matrimonio serán pagadas con los bienes propios del que las contrajo, aun cuando aquel se rija por el régimen de comunidad. Artículo 138. Gastos de enfermedad y funerales. Los gastos que causaren las enfermedades, así como los que se originen por funerales y lutos a consecuencia de la muerte de un cónyuge o de los hijos de ambos, se reputan deudas comunes del matrimonio, por las cuales son responsables los bienes propios del cónyuge, en el caso de ser insuficientes los comunes. Artículo 139. Disolución de la comunidad de bienes. La comunidad de bienes termina: 1. Por la disolución del matrimonio; 2. Por separación de bienes; y 3. Por ser condenado, en sentencia judicial firme, alguno de los cónyuges por delito cometido en contra del otro. Artículo 140. Liquidación del patrimonio conyugal. Concluida la comunidad de bienes, se procederá inmediatamente a su liquidación. Si el régimen económico fuere de la comunidad parcial, los bienes que queden después de pagar las cargas y obligaciones de la comunidad
y de reintegrar los bienes propios de cada cónyuge son gananciales que corresponderán por mitad a marido y mujer o a sus respectivos herederos. Artículo 141. El abandono injustificado del hogar conyugal por uno de los cónyuges hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la comunidad de bienes en cuanto le favorezcan. Artículo 142. En caso de separación de hecho, el cónyuge culpable no tendrá derecho a gananciales durante el tiempo de la separación. Artículo 143. Cuando se declare la nulidad del matrimonio, el cónyuge que hubiere obrado de mala fe no tendrá parte de las utilidades. Si los dos procedieron de mala fe, el hecho de ambos quedará compensado. Párrafo 6. Insubsistencia y nulidad del matrimonio. Artículo 144. Insubsistencia del matrimonio. El matrimonio es insubsistente en los casos que enumera el artículo 88. La declaratoria de insubsistencia puede hacerla de oficio el juez, con intervención de los cónyuges y del Ministerio Público. Artículo 145. Anulabilidad del matrimonio. Es anulable el matrimonio: 1. Cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. 2. Del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio. 3. De cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo. Y 4. Del autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Artículo 146. Error o dolo. El error que hace anulable el matrimonio es el que recae sobre la identidad personal del otro contrayente o se produce por la ignorancia de algún defecto sustancial del mismo, de tal gravedad que haga insoportable la vida en común o constituya un peligro para la prole. La acción de nulidad que nace del error o dolo solo puede deducirse por el cónyuge engañado, dentro de 30 días de haberse dado cuenta del error o del dolo. Artículo 147. Violencia. La anulación por motivo de coacción corresponde demandarla al contrayente agraviado, dentro de 60 días contados desde la fecha en que cesó la violencia, amenaza o intimidación. En el caso del matrimonio del raptor con la raptada, el término comenzará a contarse desde que la mujer haya recobrado su plena libertad. Artículo 148. Ejercicio de las acciones. La anulación del matrimonio por ocurrir el caso del inciso segundo del artículo 145 puede pedirse de cualquiera de los contrayentes si la impotencia es relativa, pero si fuere absoluta, el cónyuge impotente no podrá demandar la nulidad. La acción deberá ser ejercida dentro de 6 meses de haberse efectuado el matrimonio. Artículo 149. La acción de nulidad. En el caso del inciso cuarto del artículo 145, puede ser deducida por el cónyuge inocente, por los hijos de la víctima o por el Ministerio Público, dentro del término de 6 meses contados para el cónyuge inocente, desde que tuvo conocimiento de la culpabilidad de su nuevo cónyuge, y para los hijos y el Ministerio Público desde que se celebró el nuevo matrimonio. Artículo 150. La nulidad por incapacidad mental de uno de los cónyuges puede demandarse por el cónyuge capaz, por el padre, madre o tutor del incapacitado y por el Ministerio Público dentro de 60 días contados desde que tengan conocimiento del matrimonio. Artículo 151. La acción de nulidad
que no sea la determinada en los artículos 149 y 150, no pasa a los herederos del cónyuge, pero sí podrán estos continuar la demanda iniciada por su causante. Artículo 152. La declaratoria de nulidad o de insubsistencia del matrimonio se mandará publicar por el juez en el Diario Oficial y se comunicará a los registros civiles y de la propiedad para que se hagan las cancelaciones o anotaciones correspondientes.